Radio Prófuga, la estación más buscada. Las cuatro torres, donde el terror habita. ¿Qué tal, radio escuchas? Este es un programa especial. Hoy les contaremos un poco sobre la literatura de terror a lo largo de la historia de la humanidad. Antes que nada, permítame presentarme. Yo soy Diana y seré su acompañante en esta magnífica velada. Ahora vamos con Luisa la Loca para definir qué es el terror. Hola, yo les hablaré sobre qué es la literatura de terror. Es un género que tiene como objetivo provocar temor o miedo en el lector. En este tipo de narrativa, el protagonista tiene un miedo irracional y los antagonistas son casi siempre criaturas sobrenaturales. Este género se divide en varios subgéneros, como el terror psicológico, que es una narración que busca causar miedo en el lector afectando su mente y sus emociones. Está también el terror gótico, que se desarrolla en la época medieval. Al final se encuentra el género monstruoso, en el que predominan estos seres en todas sus variedades como punto central. Volvemos con Diana. Ahora nos acompaña el profesor y presidente del Círculo de Lovecraft, Jesús Emanuel Navarro Estefanón. Un gusto tenerlo aquí en este programa especial. Para comenzar, ¿qué es el terror? Bueno, buenas noches a todos los que estén escuchando este programa. Debo comentarles respecto al tema del horror. Primero, cabría preguntarse las diferencias entre horror y terror. Realmente este tipo de literatura sería hablar de literatura de miedo. Hay que hacer varias diferencias categóricas. Bueno, primero que nada, está una diferencia entre cuando hablamos de algo que es horroroso, es cuando nos encontramos con algo físico que nos despierta miedo e incluso angustia de alguna forma. El terror es más psicológico, es una sensación psicológica que tenemos ante lo que no conocemos. Decía H.P. Lovecraft, el horror más antiguo y más difícil, más complejo, es el miedo a lo desconocido. La palabra horror nos habla o nos lleva al miedo respecto a lo sobrenatural, entre horror y terror. O sea, el terror, como es la parte psicológica, algo que es horrible, algo que es horroroso, obviamente nos despierta también terror. ¿Qué es lo importante? Es el miedo. Realmente cuando hablamos de este tipo de literatura es el miedo. Lo extraordinario es cuando ocurre algo que no nos imaginábamos, que ese sentimiento de lo siniestro puede tener dos orígenes: enfrentarnos con algo diverso a lo acostumbrado o encontrarnos con algo familiar pero en otra circunstancia. Edgar Allan Poe, por ejemplo, sus historias tienden más a lo extraordinario. En cambio, lo maravilloso está más encaminado a aquello que es totalmente fantasía. Y una característica que va a tener lo fantástico es el asombro que se pueda tener. Ya, si ese asombro decanta hacia lo maravilloso o hacia lo extraordinario, depende mucho, pero normalmente nos va a despertar un sentimiento de angustia. Ese sentimiento de angustia, obviamente, es hablar de terror. Vamos a ver esto. ¿Qué sería un cuento de horror? Cuando nos encontramos con el monstruo en sí mismo, con el ser que nos aterra. Pero no necesariamente tendríamos que encontrar esto en lo sobrenatural, porque hay situaciones que podrían ser horribles de la vida cotidiana. No necesariamente el horror o el terror deben ser lo sobrenatural. Vaya, pero qué definición. Vamos con el conde Anácula. Hola, criaturas de la noche. Yo soy el conde Anácula y les hablaré de cómo se originó la literatura de terror. El relato de terror
tiene origen en ritos de fertilidad en los que se practicaban la brujería y la adoración a Satán, que formaron parte de una tradición que se transmitió durante miles de años entre los campesinos, a pesar de la influencia de las religiones druida, grecolatina y cristiana. Según Lovecraft, de ella formaron parte los astrónomos, hechiceros y alquimistas. Tomó poder a finales del siglo XVIII y a principios del XIX, cuando la revolución industrial estaba en marcha, al igual que las ideas liberales de los franceses después de su revolución, al mismo tiempo de los inicios del romanticismo y todas las ideas que venían con esto. Este tipo de literatura surgió como reacción al racionalismo del neoclásico, con autores en Inglaterra y Alemania. Estos autores comenzaron a interesarse por las historias, supersticiones, mitos y leyendas, generalmente de la Edad Media. Se buscaba conmover al lector, invitándolo a que dejara atrás el racionalismo para que se introdujera en los fantasmas de su propia imaginación. Así fue como surgió la novela gótica en Inglaterra, bajo el siglo de las luces. Vampiros, seres sobrenaturales, brujas y muertos vivientes inundaron las páginas de estas historias. Desde Grecia que hay elementos por la misma mitología. En la época moderna, y eso es muy importante citarlo, es donde empieza a reconocerse a los autores de las obras, de los cuentos. Hay un aspecto muy interesante porque antes no había una relación directa entre autor y obra, eran relatos de dominio público. En el siglo XVIII, que es el siglo de las luces, no es extraño que se empiece a dar este fenómeno. En el romanticismo algo que vamos a encontrar es que se da esa dualidad de pensamientos, lo blanco, lo negro, lo bonito, lo feo. Ya en el siglo XIX, Víctor Hugo habla al respecto. Hay un momento muy importante, ¿no?, en esta ficción gótica. ¿Por qué se llamaba gótica? Porque los lugares donde se desarrollaba eran castillos medievales que seguían aquella tradición de los godos. Ya a principios del siglo XIX, bueno, imagínense que encontramos a Mary Shelley, la esposa del poeta Percival, y algo que muchos no saben es cuál es el otro nombre de la novela de Frankenstein, el moderno Prometeo. Luego encontramos que se desarrolla por ese mismo romanticismo en países como Alemania, Francia, se da el movimiento simbolista y decadente. En la Francia pasa a Inglaterra. Un punto muy importante en la literatura es Edgar Allan Poe. Él es un hito en la literatura de horror y de misterio. Todo lo que sembró en esta materia es básico para los demás autores. Baudelaire toma mucho de... Obviamente hay mucha obra en las Islas Británicas. Buenas noches, yo soy el Charro de la Noche y les contaré cuáles son las 4 etapas de la literatura de terror. El español Rafael Llopis dijo que la literatura de horror surge cuando se ha dejado de creer en lo sobrenatural. A partir de esto distinguió 4 etapas en el desarrollo de lo que llama el cuento de miedo. La etapa preterrorífica, que incluye el prerromanticismo inglés, alemán y la novela gótico inglesa con autores como Horace Walpole, Clara Reeve, Anne Radcliffe y M.G. Lewis. La fase terrorífica, que comprende los últimos años de la época victoriana hasta comienzos del siglo XX, cuando los recursos románticos se agotan y surge la ghost story, cuyas características principales son la brevedad, el realismo y el humorismo. Su precursor es Edgar Allan Poe, su iniciador es Sheridan Le Fanu y su mayor exponente Montagu Rhodes James. La neoterrorífica, que incluye el primer tercio del siglo XX, en que se buscan formas cada vez más racionalizadas y se profundiza en lo luminoso, entendiendo por esto la manifestación de poderes mágicos o religiosos. Destacan aquí Algernon Blackwood y H.P. Lovecraft. Y finalmente la etapa metaterrorífica, que surge a mediados de la década de los 60 de la ciencia ficción, llamada Nueva Cosa, en que ya no se busca provocar terror en el lector, sino adentrarse en lo desconocido. En épocas actuales, ¿a quién podríamos considerar un digno representante de nuestros tiempos? A Stephen King. Hubo bastante buena literatura entre los años 70 y 80 del siglo XX. Les diría que los años 80 fue una década muy importante al respecto. Ahora el Charro de la Noche y yo les hablaremos sobre algunos autores. Stephen King nació en Maine, Estados Unidos, en 1947. Estudió en la universidad de su estado natal y después trabajó como profesor de la literatura inglesa. Su primer éxito literario fue Carrie, en 1973, que como muchas de sus novelas posteriores
A partir de entonces, la ascensión de Stephen King en las listas de bestsellers fue meteórica, maestro indiscutible de la narrativa de terror contemporánea. Ha publicado más de 30 libros. Entre sus libros más célebres se encuentran El misterio de Salem Slot, El resplandor, La zona muerta, Ojos de fuego, Maleficio y La milla verde. Se cree que Edgar Allan Poe nació el 9 de enero de 1809, aunque biografías publicadas en el siglo XIX indicaban 1811. Sus padres eran autores de teatro ambulante. Su madre murió cuando Edgar tenía 10 años. Con respecto al padre no se sabe qué pasó. Quien cuidó y educó a Edgar fue la familia Allan de Richmond, Virginia. Al principio escribió poesía debido a los problemas económicos que tenía. En 1831 se mudó a Baltimore y empezó a esbozar poemas y relatos donde la muerte y la locura son el tema principal, por no decir el terror en ambas. Murió el 7 de enero de 1849. Recomiendo el cuento llamado La casa de Usher. Lovecraft nació el 20 de agosto de 1890 y murió el 15 de marzo de 1937. Fue un escritor estadounidense, autor de novelas y relatos de terror y ciencia ficción. Se le considera un gran innovador del cuento de terror, al que adoptó una mitología propia, los mitos de Cthulhu, desarrollada en colaboración con otros autores y aún vigente. ¿Qué autores cree usted que son los más importantes en este tipo de literatura y por qué? Bueno, ya hemos mencionado, por supuesto, Edgar Allan Poe, ¿sí? Da las bases para las novelas detectivescas, de misterio, y obviamente el horror que maneja es de lo mejor que podamos encontrar. En Europa podríamos encontrar justo en ese momento como un ejemplo, Hoffmann, es también excelente. Los franceses, ni se diga, ya hemos mencionado a Baudelaire. Y bueno, tenemos a aquellos precursores de Lovecraft. Lovecraft mismo. Por ejemplo, pensemos Robert Bloch, Peter Blatty, el autor del Exorcista. Eso es lo que les puedo comentar. Y obviamente Stephen King, que ya lo había mencionado, ¿no? O sea, bueno, ¿y qué cuentos o novelas son los que más le han causado miedo y por qué? Miren, eso es curioso. Miedo así que me haya horripilado, tiene años que no me da miedo ninguno, ¿no? Pero precisamente que me deje pensando más allá, dentro de lo que es Poe, obras que me fascinan, también que vi cuando era muy, muy pequeño, La caída de la casa de Usher. A mí me encantaba esa obra. Sentía yo una identificación muy, muy fuerte. Yo vivía en una casa antigua. Para mí era mi casa de Usher. Yo jugaba ahí como si fuera la casa de Usher. El escarabajo de oro. Aquellas con personajes femeninos son muy buenas. De Poe, El barril del amontillado. Uy, no, es incontable. Poe se cuece aparte. Bueno. Otro, obviamente, Lovecraft. Con Lovecraft, creo que su obra mejor lograda es El color que cayó del cielo. O El color que vino del espacio, la han traducido así. También El extraño es muy buena. En El extraño el miedo surge de sí mismo, provoca miedo y siente miedo el personaje. En lo particular, ¿qué obra de Lovecraft es mi favorita? Es La sombra fuera del tiempo. Lo han traducido como en La noche de los tiempos. Pero es que ahí nos habla de una trama donde el tiempo juega un papel muy importante, ¿sí? Por otro lado, épocas actuales, autores actuales, híjole, de Stephen King hubo unas muy muy buenas, ¿no? A mí me encanta Christine, me encantan los de aquella época clásica, El resplandor, por supuesto, Arthur Machen, híjole, El pueblo blanco, hay muchas obras. Gracias por estar con nosotras. Vamos con Luisa la Loca y el Conde Anácula, quienes nos contarán un poco acerca de la literatura de terror mexicana. Gracias, Diana. Los escritores mexicanos se han diferenciado de los demás por su constante tendencia al costumbrismo. México es un país con una tradición oral muy extensa. Por las historias que escuchamos desde nuestra infancia, las historias que nos cuentan nuestros abuelos y padres, y a su vez les han contado sus abuelos y padres, y nosotros seguiremos contando. La mayoría son de terror, como La Llorona, Los Nahuales, El Hombre del Costal, La Ixtabay, La Mano Peluda e historias del Día de Muertos forman parte de nuestra educación sentimental.
El escritor Bernardo Esquinca dice que México es un país que cuenta con marcados aspectos de religiosidad y superstición, un país al que le ha costado reconciliarse con su pasado, y quizás esto provoque la poca atención que sus autores han dado a lo sobrenatural. Aunque los autores nacidos a partir de 1960 han comenzado a invertir esta situación, son autores que escucharon las historias de sus abuelos y que han leído los clásicos universales e hispanoamericanos, pero que también crecieron con un televisor en casa y que han visto por lo menos una película de grandes monstruos. Para ellos la cultura pop es parte de su vida cotidiana. Algunos libros mexicanos contemporáneos que reflejan esto son La ruta del hielo y de la sal, de José Luis Zárate, Fantásmica, de Carlos Bustos, Olfato, de Andrés Acosta, y El mecanismo del miedo, de Norma Lazo. Más allá de terror, lo que se ha inclinado aquí es por lo fantástico. En general, que algunos decanten en horror. Bueno, podríamos encontrar primero las tradiciones y leyendas del país como un antecedente. Hay algunas obras en el siglo XIX. Por supuesto, como aquí hay que comprender una cosa, ¿no? Con los anglosajones se da mucho que se divide de una manera distinta. Aquí lo que hacemos es una división entre novela, cuento, poesía. Esa es la división. Entonces los cuentos pueden tener muchísimos variantes. Hablamos de cuentos de miedo, sí, de épocas actuales de aquí de Puebla, ¿no? José Luis Zárate también. Bueno, siento yo que hay bastantes autores en México, pero no son muy conocidos. En general, es el gran problema que tiene esta literatura, es marginal. De acuerdo, ahora nos podría platicar un poco acerca de cómo surgió el Círculo de Lovecraft y qué es lo que hacen. Bueno, primero que nada, del Círculo de Lovecraft, quizá los primeros atisbos que tenemos del Círculo serían en 1986, donde servidor encuentra a Lovecraft, empieza a leerlo, y se me empiezan a ocurrir algunas ideas de hacer un club sobre este tipo de literatura. Sin embargo, es hasta 1994, hace casi 20 años, que comenzamos a trabajar en el género y analizábamos varias cosas, nos reuníamos varios, de ahí consolidamos buenas amistades que nos llevaron con el paso del tiempo a convertirnos en una asociación civil por allá del año 2002, que hemos hecho conferencias sobre el género, tertulias en cafés, en otro tipo de espacio, las conferencias tanto en universidades como en espacios públicos de cultura, y también hemos hecho concursos de cuento. Tenemos un programa de radio, se llama Los que vigilan desde el tiempo, lo tenemos desde el 2007, pero tenemos varios antecedentes en la radio. Nuestras primeras incursiones en la radio fueron en 1994 en un programa que se llamaba Bajo las Coladeras. Ahí tomábamos temas también de miedo. Muchas gracias, fue un gusto tenerlo aquí, hasta pronto. Gracias. Por desgracia ha llegado el momento de despedirnos. Esperemos que les haya gustado este programa y que se lo hayan pasado muy bien. Las cuatro torres, donde el terror habita. Radio Prófuga, la estación más buscada.